Estamos entonces en nuestro encuentro semanal para líderes de grupos pequeños, en el módulo 9, en el proceso de células y en la semana número 2. Y aquí con los líderes de célula estamos en este tiempo trabajando completo el manual de líderes de célula y estamos ya en el módulo número 6, ¿sí? Este manual está disponible ahí en la plataforma para todos los que están dentro del plan Crecer en Misión. Así que si usted quiere acceder al manual completo, se registra ahí en misión.org/sem como líder de célula y va a poder acceder al manual completo. Entonces, módulo 6, estamos hoy para ver columnas del ministerio, ¿sí? Y la primera columna que vamos a ver juntos es el tema del Espíritu Santo, ¿sí? El tema del Espíritu Santo. La primera columna que tenemos que señalar para cualquier líder de célula es la dependencia, la guía, la búsqueda de que el Espíritu Santo pueda gobernar nuestra vida. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, evidentemente Cristo viene no para ocupar un lugar secundario, sino que viene para sentarse en el trono de nuestra vida. Antes estábamos nosotros, nuestro ego, nuestro yo, nuestras decisiones, nuestra capacidad de decidir, ahí gobernando, y cuando aceptamos a Cristo, una de las cosas que siempre enseñamos es que se le enseña a la persona a aceptar a Cristo como Señor, ¿sí? Lo que quiere decir que nuestro ego baja del trono y Cristo se posiciona en el centro del trono para gobernar nuestra vida. Esto significa que empezamos a dejarnos guiar, enseñar, dirigir, estar atentos, colocar un oído bien fino para estar en línea con lo que el Espíritu Santo nos quiere ir marcando. Ya no estamos solos, ahora está Cristo en nosotros, ¿sí? A través de su Espíritu Santo, y Él quiere empezar a gobernar. Por lo tanto, en este tema del Espíritu Santo, dentro de lo que son los grupos pequeños, ¿sí? Hablamos de la importancia de que Cristo pueda ser, a través de nuestra vida, el que empiece a manifestarse, ¿sí? En todo lo que hacemos, como líderes, como cristianos, como aquellos que estamos modelando para las personas que están adelante nuestro. Y el pasaje que queremos compartir aquí es Gálatas 2:20, ¿sí? Con Cristo estoy juntamente crucificado, o sea, que ya he muerto a mi ego, a mi gobierno, a lo que yo hacía, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por lo tanto, antes yo era una persona que gobernaba, que decidía y que trataba evidentemente de hacer cosas por los demás, pero ahora en mi vida está Cristo. Y a través de la fe en Él, de la presencia del Espíritu Santo, mi vida tiene que ser algo que ilumine, algo que haga la función de la sal, de transformar, de que la gente no solo me conozca a mí, sino que conozca a Cristo, que cada persona que conozca a Tito Robert también sepa que en Tito Robert vive Cristo y que Cristo es el Señor y que Cristo es el que manda. Nuestra vida tendría que estar reflejando continuamente la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Si nosotros como líderes de célula somos conscientes de esta presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, Él es el que nos capacita. Y en Hechos 1:8 dice que cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, Él es el que nos va a dar el poder, la capacidad de ser testigos, ¿sí? Y de hacer aquello que Dios espera a través de cada uno de nosotros. Por lo tanto, si en nuestro ministerio nosotros estamos haciendo lo mejor, poniendo buena voluntad, pero a veces sentimos como que algo está trabado, algo no va como tendría que ir, tendríamos que volver a recordar y a mirar hacia este punto. ¿Cómo estamos experimentando el Espíritu Santo en nuestra vida?
En el ministerio de Jesús vemos a Jesús muchas veces retirarse, ir al desierto, y después encontramos la frase en los evangelios que dice que salió del desierto lleno del Espíritu Santo. Esto quiere decir que la presencia del Espíritu Santo evidentemente puede gobernar de una manera plena nuestra vida, como también nosotros lo podemos entristecer e ir dejando a un costado. ¿Cómo lo entristecemos? Bueno, cuando no lo escuchamos, cuando no le damos la importancia que él tiene que tener, cuando no seguimos su guía. Si me levanto a la mañana y él me dice, vamos para el norte, yo tendría que ir para el norte, aunque humanamente quiera ir para otro lado. Estas son las cosas que el Espíritu Santo nunca nos va a obligar a hacer, pero sí nos va a guiar. Y cuando yo empiezo a seguir esa guía audible, sensible, fina, que llega a través del Espíritu a mi espíritu, llega a través del Espíritu Santo a mi espíritu, cuando yo tomo esa guía y la obedezco, evidentemente entonces Dios puede hacer muchas cosas a través de nuestro ministerio. ¿Qué relación tiene el Espíritu Santo con todo lo que hacemos como líderes de célula? Bueno, evidentemente muchísimo. ¿Por qué? Porque la guía del Espíritu Santo nos va a ir llevando a una obediencia consistente en todo lo que Dios quiere que hagamos, ¿sí? Y aquí hay algunos ejemplos. Hablamos acerca de la llenura del Espíritu Santo, hablamos del bautismo, de la oración, del testimonio, del compañerismo, de los frutos del Espíritu, que ahora los vamos a leer juntos, el ejercicio de los regalos espirituales, el estudio de la palabra de Dios y la guía y la enseñanza que el Espíritu nos da a través de esa lectura de la Biblia, la adoración hacia Él, la mayordomía de las cosas que Dios nos ha dado. En todas estas áreas, el Espíritu Santo es el que quiere guiar, llevarnos, trabajar con nosotros, hacernos crecer, desarrollarnos, y en todas estas áreas se va viendo en nuestra vida cómo el Espíritu Santo nos va gobernando hacia lo que Él quiere. Evidentemente, para que la guía del Espíritu Santo se concreta en nuestra vida, está el elemento de la obediencia, ¿sí? Prácticamente en todos estos elementos que ustedes ven aquí, yo también puedo no obedecer, no querer hacer mi parte, no administrar, no dar testimonio, no pasar tiempo en oración, no adorar, y evidentemente puedo alejarme de esa guía que el Espíritu Santo quiere dar en cada una de las áreas de mi vida. Ahora, ¿qué importancia tiene el tema del Espíritu Santo en estos dos aspectos principales que tenemos aquí en la pantalla? Primero, los frutos espirituales, y segundo, los regalos espirituales. Si ustedes me acompañan a leer Gálatas capítulo 5, ¿sí? Versículo 22, tenemos aquí que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sí? Versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Mirá esta lista de cosas y fíjate si están en tu vida, ¿sí? Si estás experimentando amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Por qué? Porque si estas cosas están siendo experimentadas es porque el Espíritu Santo evidentemente te está dando el fruto de la vida de Él en tu vida para que vos puedas experimentar estas cosas. Estas cosas no son cosas humanas, ¿sí? Son elementos que solo Dios puede traer a través de su Espíritu a nuestra vida. Hay elementos que yo lo puedo comparar con algo humano. Yo puedo decir, sí, bueno, una persona que no cree en Dios también ama, ¿sí? Pero acá no está hablando del amor como un elemento que yo puedo practicar. Está hablando del amor como un fruto que viene solamente del Espíritu, o sea, de Dios mismo hacia mi vida. Por lo tanto, no es el amor humano, ¿sí? Tampoco es la paz humana, tampoco es la paciencia humana. Yo digo, bueno, tengo un poco de paciencia. Sí, todas las personas pueden tener un grado de paciencia, pero estas cosas que está diciendo aquí el apóstol Pablo, ¿sí? No son paciencia humana, amor humano, paz humana, ¿sí? Templanza humana. Yo conozco gente que no conoce a Dios y tiene templanza, ¿sí? Ahora, estos elementos
vienen en un grado que su origen es Dios, ¿sí? Por lo tanto, está totalmente diferenciado de aquella persona que puede amar o tener paciencia como un elemento humano. Aquí estas cosas tienen un origen especial y vienen directas del Espíritu Santo para nosotros. Y nosotros experimentamos esa diferencia, nos damos cuenta de que Dios nos está, a través de su Espíritu Santo, permitiendo tener el fruto en nuestro carácter de algo que nosotros sabemos que naturalmente y humanamente no podemos alcanzar. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque un líder de célula necesita, para tratar a su gente, para tratar a los perdidos, para tratar a los discípulos, necesita amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Los necesita, y los necesita no humanamente, sino que los necesita de Dios, ¿sí? Así que es clave que nosotros podamos mantener bien estable, bien fina, bien saludable, bien enriquecedora, ¿sí?, nuestra experiencia con el Espíritu Santo. El segundo elemento muy importante en todo esto, evidentemente, tiene que ver con los regalos espirituales, ¿sí? Los regalos o los dones espirituales, como los llamamos a veces, ¿sí? Y ahí en 1 Corintios tenemos también otro pasaje bien claro acerca de los dones espirituales, ¿sí? No quiero, hermanos, 1 Corintios 12:1, que ignoren acerca de los dones espirituales, ¿sí? Y va a empezar todo un capítulo hablando de los dones espirituales. Es la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida a través de cosas que Él nos da para provecho, ¿sí? Él quiere bendecir la iglesia a través de esos dones que nos da a cada uno. Y Pablo dice, no quiero que ignoren que cada uno de ustedes tiene dones, ¿sí? A cada uno les dada por el Espíritu palabra de sabiduría, palabra de ciencia, a otro fe, a otro don de sanidad, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua, a otro interpretación de lengua, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, ¿sí? Así que es importante que nosotros nos demos cuenta de que si el apóstol Pablo no quería que los líderes de esta iglesia ignoren sobre los dones espirituales, es porque hay gente que los ignora, ¿sí? O sea, no sabe que Dios le ha dado dones especiales, ¿sí?, que vienen de Dios a nuestra vida y que nosotros tenemos que buscarlos, ¿sí? Tenemos que intentar tenerlos, tenemos que trabajar para que se desarrollen en nuestra vida. Si vamos un poquito más adelante, en 1 Corintios 14, el apóstol Pablo va a decir, procuren los dones espirituales, procuren los dones espirituales. O sea, hay una parte humana donde tenemos que buscar desarrollar estos dones que Dios nos ha dado como líderes de célula, como líderes espirituales. Así que si nunca lo ha hecho, búsquese por ahí un buen test de dones espirituales, aprenda qué es cada don espiritual. Yo recuerdo que en la iglesia de mi padre, él se tomaba el trabajo todos los años de hacer una hoja oficio bien grande, vuelta y vuelta, donde estaban todos los dones espirituales explicados con su versículo bíblico y su explicación, y todos los años él enseñaba esto a la iglesia para que cada miembro sepa cuáles eran los dones espirituales y que después en oración vaya a ver cuáles Dios le había dado a cada uno, ¿sí? Así que es muy enriquecedor que en el grupo pequeño nosotros podamos hacer algún test de dones espirituales para que en nuestro grupo cada uno pueda saber qué don espiritual Dios le ha dado. Esto tiene una línea directa con lo que el Espíritu Santo quiere hacer a través de nuestro grupo. Finalmente, algunas pautas para la iglesia en cuanto a los dones espirituales. Ustedes saben que nosotros enseñamos a todas las denominaciones y la forma de mirar el Espíritu Santo en las distintas denominaciones evidentemente varía el espacio que se le da al Espíritu Santo, varía el tiempo que se habla del Espíritu Santo, varía la importancia que se le da al Espíritu Santo.
Por lo tanto, es bueno en un grupo pequeño tener algunas pautas para la iglesia en cuanto al uso de los dones, ¿sí? Entonces, aquí por lo menos quiero compartirle estas pautas. El primer propósito del grupo es mantener la unidad del cuerpo de Cristo. Toda situación, persona o problema que provoque desunión, ¿sí?, tiene que ser dejado de lado hasta que pueda ser tratado sin hacer peligrar la unidad del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que si aparece una persona, un tema, una situación, en la cual por el ejercicio de los dones, ¿sí?, el grupo se vea atentado o peligre su unidad y empecemos a discutir sobre eso, tenemos que tener en cuenta que nuestro primer cuidado es cuidar al grupo, cuidar la unidad del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, si algo, por más espiritual que parezca, está trayendo peligro en la unidad, está trayendo o provocando desunión, tenemos que tener la capacidad y la firmeza como líderes para decir, miren hermanos, está bien el ejercicio de los dones, pero al ejercitar los dones de esta forma, en esta situación, o con esta persona, esto está provocando problemas y desunión. Entonces, tenemos que dar un paso atrás y volver a hacer que este ejercicio del don no traiga desunión al grupo. Si va a traer desunión al grupo, es mejor no hacerlo. Uno de los principios de la palabra de Dios es que nosotros tenemos que hacer las cosas para edificar. Entonces se supone que si hay un ejercicio de los dones, el grupo tiene que salir edificado, ¿sí? No enojado, no discutiendo, no con dudas, no con confusión. Otro principio de la Biblia dice que Dios no es un Dios de confusión. Por lo tanto, todo ejercicio de un don espiritual tendría que traer claridad, beneficio, bendición, edificación. Si un ejercicio de los dones no trae esto al grupo, entonces el líder tiene que tomar el liderazgo del grupo y mostrar y recordar al grupo que lo más importante es mantener la unidad del grupo y del cuerpo de Cristo, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que ver cómo vamos a dejar que el ejercicio de este don se desarrolle dentro de nuestro grupo. En segundo lugar, y equilibrando la pauta número 1, no debemos prohibir expresiones relacionadas con los regalos dados por Dios a los miembros mientras sean de manifestación privada, para una edificación personal y no se impongan a otros hermanos, ¿sí? Esto quiere decir que si yo, por ejemplo, quiero ejercitar un don y lo quiero hacer en mi vida privada, ¿sí?, está bien que como líder yo dé libertad a que ese hermano ejercite su don en forma privada cuando él está con Dios o cuando él está con su familia o en su casa y lo usa para edificación personal, ¿sí? Ahora, si lo trae al grupo, ¿sí?, entonces ya la pauta 1 es la que pone un límite. ¿Por qué? Porque si lo trae al grupo el ejercicio del don, en primer lugar no hay que imponerlo al grupo, ¿sí? Y en segundo lugar, tiene que cumplir el requisito de que esté edificando al grupo y no trayendo desunión. Estas dos pautas, si trabajan juntas, permiten la libertad del uso de los regalos espirituales en el ámbito privado y el orden y la edificación si el ejercicio del don se realiza en medio del grupo de la célula. Esta es una manera bien simple de buscar equilibrar el ejercicio de los dones para que el ejercicio de los dones dentro del grupo sea hecho de forma saludable. Vamos a la segunda columna dentro de un liderazgo de grupos pequeños y tenemos que hablar sí o sí de la oración. Sí, usted dirá, Tito, ya sabemos la oración, ya sabemos la importancia de la oración, ¿qué nos vas a decir de la oración? Bueno, muchas veces cuando uno ayuda a líderes de célula y empieza a hacer preguntas puntuales acerca de cómo él y su grupo trabajan a través de la oración, ¿sí?, descubre que la oración es un elemento rutinario, ¿sí?, dentro de la reunión, pero que no tiene el espacio necesario para que las personas vean la importancia de la oración, para que la oración se desarrolle en todo el grupo, ¿sí?,
Por ejemplo, esto es típico cuando uno dice, bueno, vamos a orar, ora uno, ora cortito y listo, y ya está, ya cumplimos con la oración. Bueno, tenemos que tener en cuenta que la oración es esto que vemos aquí en la imagen. Cada vez que uno ora, se está presentando delante del trono de la gracia para que Dios haga cosas que nosotros evidentemente no podemos hacer, ¿sí? Por lo tanto, la oración, en primer lugar, cubre dos aspectos importantísimos en el trabajo de los grupos pequeños y del líder. En primer lugar, evidentemente, la oración personal del líder. La oración personal del líder. A mí me toca en esta semana estar orando por Néstor, por Silvia, por Marcela, por Gabriela, por Lidia, por Rubén, por Mabel, por Melba. ¿Por qué? Porque son todas personas con las cuales estoy trabajando, están cerca mío, están en mi círculo de líder, tengo responsabilidad en cuanto a la edificación de sus vidas, por lo tanto tengo que cerrar la puerta de mi cuarto cada día y orar por estas personas, ¿sí? Cuando nosotros vemos resultados en la vida de las personas y estuvimos orando, sabemos que la oración tuvo que ver. Y cuando no vemos resultado en la vida de las personas, no vemos crecimiento, no vemos respuesta a lo que Dios quiere hacer en sus vidas, muchas veces miramos y nos damos cuenta de que no estábamos orando por estas personas, de que no había una oración personal por esa gente que nosotros estamos atendiendo. Y hay otro círculo que nos tiene que llevar más allá. Primero, la oración personal evidentemente tiene que ver con nosotros, después tiene que ver con las personas con las que trabajamos y después tiene que ver con aquellas que queremos alcanzar. Siempre tengo que tener un radio de gente a la cual estoy tratando de alcanzar. La conozco, sé su nombre, me la cruzo, pero todavía no he podido traerlas al Señor. Por lo tanto, también esas personas tienen que estar dentro de mi radar de oración cada día en forma personal, con nombre, ¿sí? Para que Dios pueda estar obrando por esas personas. Y después, por supuesto, viene la oración grupal, lo que hacemos dentro del grupo pequeño. Ahora vamos a ver algunas pautas de oración dentro del grupo pequeño, pero evidentemente partimos de la palabra de Dios, donde 2 o 3 se reúnen en el nombre de Jesús y venimos juntos, ¿sí? Y ahí aparecen todos los pasajes que hablan de que si 2 se ponen de acuerdo, ¿sí? Si venimos 2 delante, o 3 o 4 delante del trono, ya evidentemente la Biblia enseña que hay una fuerza mayor, ¿sí? Hay un pedido mayor a Dios para que eso suceda. Por lo tanto, en el aspecto personal y en el aspecto grupal, tenemos que estar dando espacio a que la oración suceda de una manera específica por aquellas cosas donde queremos ver a Dios obrar. Veamos algunas pautas para orar eficazmente en el grupo pequeño, ¿sí? En primer lugar, enfoque en la presencia de Dios, enfoque a la gente a que hable con Dios, enfoque a las personas a que lleven sus necesidades a Dios, ¿sí? No hay nada más lindo que escuchar orar a la gente nueva, ¿sí? Y cómo ellos se dirigen a Dios de una manera simple. Bueno, es importante que enfoquemos cuando tenemos nuestro tiempo de oración en la búsqueda de la presencia de Dios en medio del grupo. Es importante también que enseñemos a orar participativamente. ¿Qué quiere decir? Bueno, que nos animemos a decirle a la gente que no haga una oración de 5 minutos, sino que vaya orando brevemente por cosas puntuales y pare y siga el otro, y pare y siga el otro. O sea, si nosotros aprendemos a orar de manera participativa, podemos ir orando, Señor, yo te pido por esto, después el otro, Señor, yo te pido por esto, Señor, te doy gracias por esto, y podemos ir orando con frases mucho más cortas, ¿sí? Y esto ayuda, en primer lugar, a que todos vayan participando, pero también para que no se hagan oraciones largas y repetitivas, como Jesús dice que a veces no traspasan el techo, ¿sí? Es mejor poder llevar nuestras cosas simplemente delante del Señor como grupo cuando oramos en forma participativa, y esto alienta porque la oración participativa es más simple, es de frases cortas, y esto ayuda mucho a que los nuevos se animen a participar. Si yo en la primera reunión donde tengo 3 personas nuevas me mando una oración de 10 minutos y la gente dice, wow, yo de acá a 6 meses voy a orar. En vez si yo empiezo una oración participativa y digo, Señor, gracias por la comida, gracias por la salud, el otro dice, gracias por
porque estamos juntos y vamos orando a través de frases, ¿sí? Frases cortas, el nuevo también seguramente se va a sentir animado a participar. Esté de acuerdo en la manera de orar, ¿sí? Por eso estoy diciendo que es bueno que le enseñemos al grupo cómo orar, ¿sí? O sea, buscar una manera en que estemos de acuerdo de cómo oramos, ¿sí? Oramos con frases cortas, oramos todos, oramos en ronda, oramos espontáneamente, pero estemos de acuerdo en la manera de orar para que cada uno pueda sumarse a esa oración de una manera concreta. Espere realmente que Dios conteste, o sea, traiga al grupo oraciones específicas. Por ejemplo, ayer yo estaba en mi grupo pequeño, ¿sí? Con Marcela, con Gabriela y con Lidia, ¿sí? Y entonces le preguntaba cómo se llamaban vecinos de ahí del barrio, ¿no? Entonces, la idea es tener nombres de esos vecinos del barrio y empezar a orar por esas personas, no orar solo en general, sino empezar a orar por Mario, por Néstor, por Hugo. Empecemos a orar por estas personas, para que los nuevos puedan ver después cuando Dios contesta que estábamos orando por eso. Porque si la oración es, Señor, te pedimos que traigas a alguien, eso es nebulosa, ¿sí? Está bien la oración, no tiene nada de malo, pero si queremos que el nuevo vea cómo Dios contesta, tenemos que hacer oraciones específicas para que él, cuando Dios conteste, vea esa respuesta clara a través de Dios. Y eso, evidentemente, va a elevar su fe. Ore brevemente, ¿sí? Es mejor orar por frases que orar con discurso. Ore por temas, ¿sí? Ponga temas de oración importantes para que Dios esté obrando puntualmente sobre esos temas. Permita la espontaneidad en la oración, que, por ejemplo, se pueda extender porque la gente quiere orar, porque aprende a orar y empieza a orar más tiempo. Bueno, dele tiempo, permita que cada uno ore a su manera. Hay gente que ora diferente de otra. Permita los silencios. A veces nosotros, si nadie dice nada, parece que nada está pasando, cuando muchas veces el silencio profundo trae oraciones profundas, porque la gente se está dejando escuchar lo que Dios le está queriendo decir. Así que no tenga miedo del silencio. Maneje el tiempo de compartir las necesidades, ¿sí? Para que no se transforme en algo que aburra a la gente. A veces hay gente que se pone a hablar de su problema y está 15 minutos hablando de su problema. Bueno, estamos frente a un grupo, ¿sí? Entonces, démosle al grupo, a ver, contá en una frase qué es lo que es tu mayor necesidad para que podamos orar. Entonces cada uno va diciendo su frase, ¿sí? Esto de ayudarle a la gente a compartir sus necesidades en un tiempo acotado ayuda a que sean también más directas, ¿sí? Como decía recién, no olvide orar por personas no cristianas. Orar por nombres en cada reunión tendría que ser un ejercicio del grupo pequeño. ¿Por qué? Porque si está pensando en crecer, cada uno que está en el grupo tiene que estar orando por 2 o 3 personas a las que Dios le va a permitir alcanzar. Y finalmente sea creativo, busque maneras de introducir la oración en su grupo pequeño de maneras diferentes, de tal que las personas vean que realmente hay distintas formas de orar, ¿sí? Podemos, por ejemplo, un día dedicarnos a la oración de adoración, otro día dedicarnos a la oración de agradecimiento, otro día a la intercesión. Hay diferentes formas en que podemos enseñar a nuestro grupo a orar y esto les va permitiendo a los miembros del grupo aprender todas las maneras de oración que hay disponibles. Oración y evangelización. En Colosenses, si usted va a Colosenses, ahí tenemos un lindo pasaje donde justamente lo que decía cuando empezaba hablando de la oración, ¿no es cierto? Que la oración no solo es parte del grupo de célula, sino que tenemos que ir buscando que la oración sea como un ejercicio de batalla dentro del grupo, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe aquí a los colosenses, en el capítulo 4, ¿sí? Versículos 2 y 6, dice, perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar, ¿sí?
Entonces, en otra versión dice, conságrense ustedes a la oración, ¿sí? Y aquí es donde aparece la oración unida con la evangelización. La oración por las personas no cristianas, que cada uno de nosotros tendría que estar tratando de alcanzar, se transforma en un martillo, donde en cada clase nosotros oramos por esas personas. Y cada semana hacemos algo por esas personas. Y cada semana nos acercamos a esas personas. Y esta oración de Pablo dice que Él nos abra puertas, ¿sí? La puerta abierta para que podamos compartir, servir, evangelizar, conectar con gente, puertas abiertas. Cuando uno coloca como líder esta consagración a la oración por puertas abiertas, está colocando en el grupo pequeño una puerta abierta para que la evangelización sea algo que suceda, ¿sí? Si nosotros oramos en cada reunión por gente nueva, por nombre, eso nos va a ir comprometiendo en hacer acciones por esas personas, en ir hacia esas personas y evidentemente en un momento ver el fruto de esa oración y evangelización como un fruto que se suma al grupo pequeño. Tercer elemento, columna de un ministerio de grupos pequeños, es el amor, ¿sí? Jesús declaró con claridad de qué manera la gente nos iba a conocer a nosotros, a los cristianos, ¿sí? Y si usted va ahí a Juan capítulo 13, versículo 35, ¿sí? En esto conocerán todos que son mis discípulos si tienen amor los unos con los otros. ¿Cómo puede la gente de un grupo pequeño ver el amor? El amor no se ve, ¿sí? Con nuestros ojos. Evidentemente tenemos que buscar formas de mostrar el amor unos a otros dentro del grupo. El amor puede mostrarse a través de la escucha, el amor puede mostrarse a través de la empatía con el otro en lo que le está pasando, el amor puede mostrarse en ver cuáles son las necesidades que el otro tiene y ver cómo el grupo puede resolverlas o tratar de resolverlas o empezar a orar para resolverlas, ¿sí? Lo cierto es que Jesús está diciendo con claridad que la gente nos va a conocer, ¿sí? Por ese amor que tenemos unos por otros. Por lo tanto, ese ejercicio del amor tenemos como líderes que buscar la forma de que sea visible dentro del grupo, de tal manera que cualquiera que entre al grupo descubra esta cualidad dentro del grupo, ¿sí? El amor, evidentemente, es una de las cosas que más puede traer personas a nuestro grupo pequeño y hacerlo crecer. Las personas están dispuestas a realizar sacrificios por llegar a un lugar donde sea recibida con amor, ¿sí? Las personas están dispuestas a realizar sacrificios por llegar a un lugar donde sean recibidas con amor. Por lo tanto, la forma en que nosotros tratemos a las personas que vamos a visitar, ¿sí? O que vienen al grupo pequeño, les está mostrando esta actitud de amor. El amor es una decisión de ir hacia el otro para hacerle bien. El amor no es solo un sentimiento, no es solo una emoción, ¿sí? El amor es ir hacia el otro para hacerle bien. Por lo tanto, tengo que moverme hacia la otra persona para amarla, tengo que detectar su necesidad y tengo que solucionar esa necesidad. Para tomar un ejemplo visible, una imagen que nos ayude a entender, tenemos al buen samaritano, ¿sí? A esa persona que ve al otro en necesidad, no pasa de largo, no mira para otro lado, se acerca, cuando se acerca siente compasión, ¿sí? Y no se queda solo con sentir compasión, sino que hace cosas para ayudar a esa persona, la levanta, la venda, la cuida, la lleva a un lugar, acciona, ¿sí? Hacia esa persona, y ese amor que acciona es el que Jesús está diciendo que es el amor por el cual la gente nos va a poder conocer, ¿sí? Una buena manera de evaluar cómo estamos amando en nuestro grupo pequeño es justamente preguntar a la gente de nuestro grupo pequeño
basándonos en que los dos mandatos para nosotros como cristianos son amar a Dios y amar a la gente, ¿cómo amaste esta semana a una persona? Esta es una pregunta bien simple, pero bien directa para ver si nuestro grupo es un grupo que ama, ¿sí? ¿A quién amaste esta semana? ¿Cómo lo hiciste? ¿Sí? Si hay una acción, evidentemente tenemos discípulos que pueden dar a conocer el amor de Dios. Si no hay una acción hacia personas, entonces evidentemente esas personas no pueden conocer a Dios a través del amor que nosotros nos manifestamos. Entonces, tiene que haber acciones amorosas, ¿sí?, entre nosotros y hacia la gente, para que la gente pueda conocer a Dios a través del amor. Cuarta columna del liderazgo de grupos pequeños tiene que ver evidentemente con el discipulado personal, ¿sí? Discipulado personal. Y aquí queremos ver dos partes. Una, que es un discípulo, ¿sí?, y también formas prácticas de cómo el discipulado personal afecta a la formación y al crecimiento de un grupo pequeño. Claridad acerca de qué es un discípulo. Un discípulo es una persona que está involucrada con la palabra de Dios de una manera continua, ¿sí? Está involucrada con la palabra de Dios de una manera continua. Podemos ir ahí a Juan, capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, ¿sí? Permanecer involucrados con la palabra de Dios significa que la estamos leyendo, que la estamos entendiendo, que la estamos aplicando, que la estamos memorizando, ¿sí?, y que la estamos utilizando en nuestro trabajo ministerial con las personas. La Biblia tendría que alcanzarnos y sobrarnos para trabajar con la gente. No necesitaríamos material en realidad, ¿sí? La Biblia tendría que ser material de sobra para trabajar en el ministerio. Pero el discípulo es alguien que está involucrado con la palabra de Dios de esta manera. Permanecer en su palabra es conocerla, ¿sí?, estar practicándola, memorizarla, meditarla, ¿sí?, ponerla en práctica. Todos estos elementos hacen a que una persona sea un discípulo de Cristo. Segundo concepto acerca de qué es un discípulo de Cristo. Es una persona que permanece diariamente en una unión con Cristo que da frutos, ¿sí? El Señor Jesús en Juan capítulo 15 habla acerca de los frutos que da un cristiano cuando está unido a Él, cuando un discípulo está unido a Cristo. Entonces, un discípulo es alguien que está unido, permanece en unión con Cristo, y todos podríamos decir, sí, yo permanezco en unión con Cristo. No, la unión con Cristo, según la Biblia, da frutos, ¿sí? Fíjense lo que dice Juan 15, 4 y 5. Permanezcan en mí y yo en ustedes, y como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, ustedes tampoco si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, y acá viene la definición que estamos leyendo, cuando hay permanencia y unión con Cristo, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, ¿sí? Jesús está diciendo, no puede estar conmigo y no llevar fruto, porque la vida de Cristo en una persona justamente lo lleva a vivir como Dios quiere. Justamente como veíamos antes, la guía del Espíritu Santo nos va a llevar a vivir como Dios quiere. Y esa vida entonces va a dar un fruto, ¿sí? Termina diciendo Jesús, separados de mí no pueden hacer nada. Ahora, unidos conmigo, se tiene que ver el fruto. Por eso cuando Jesús llega a una higuera y no ve fruto, se enoja, ¿sí? Y maldice la higuera. ¿Por qué? Porque lo normal es que dé fruto. Si una persona permanece en Cristo y no está dando fruto, ¿sí?, y cuando hablamos de fruto hablamos de resultados de su vida. Por un lado, los resultados que vienen del fruto del Espíritu, que recién los leímos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, ¿sí? Toda esa lista, esos son frutos del Espíritu en nuestro carácter, ¿sí? Pero también el fruto que da toda semilla, ¿sí? La banana da banana, la uva da uva, la manzana da manzana. ¿El cristiano qué va a dar? Otro cristiano, ¿sí? Un cristiano se va a reproducir en otro cristiano. ¿Por qué? Porque va a amar al prójimo de manera continua.
¿sí? Ese amor por la otra persona va a hacer que en un momento le comparte el Evangelio, esa persona acepte a Cristo, se transforme en un discípulo de Jesús. Entonces un cristiano está dando como fruto continuo otros cristianos. Y cuando esto no se da, entonces tenemos que volver a este punto. ¿Hay realmente una unión con Cristo? Porque Jesús aquí es terminante. Está diciendo, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Sí? Así que aquí tenemos otro elemento para identificar un discípulo. Un elemento más. ¿Qué es un discípulo? Es una persona que pone su vida por otras personas. Es una persona que pone su vida por otras personas. En Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35, ¿sí? Jesús dice, un mandamiento nuevo os doy, que se amen unos a otros como yo los he amado, para que también ustedes se amen unos a otros. Y en esto los van a conocer, en que ustedes se aman unos a otros. Entonces, una persona que ama a otra persona y que pone de su tiempo, de su esfuerzo, a veces hasta de su dinero, para ayudar al otro, para acompañar al discípulo, para enseñarle, para satisfacer sus necesidades, ¿sí? Cuando uno pone su vida por otras personas, en este acto de amor, evidentemente está mostrando ser un discípulo de Cristo. Jesús está diciendo, si usted es un discípulo de Cristo, lo van a conocer. ¿Y cómo van a conocer que soy un discípulo de Cristo? Porque usted va a amar a la gente, ¿sí? Va a amar a las personas y la gente va a decir, esta persona es un discípulo de Cristo. ¿Por qué lo hace? ¿Por plata? No. ¿Por interés? No. ¿Por qué lo hace? Porque Cristo en su vida lo lleva a amar a la gente. ¿Sí? Entonces, un discípulo es alguien que se enfoca en amar a otros. No puede ser discípulo de Cristo, tener el Espíritu Santo, tener a Cristo en su vida y ser alguien que no está amando a nadie. ¿Sí? Esto no existe. Si dice ser discípulo de Cristo, tengo que mostrar como discípulo de Cristo que mis valores son amar a Dios y amar a la gente. Y esto se tiene que ver en mi vida diariamente. Un elemento más para pensar en el discipulado. ¿Qué es discipular ahora? Recién vimos qué es un discípulo, ¿sí? Ahora, ¿qué es discipular? ¿Cómo es este ejercicio de discipular personas? Bueno, en primer lugar, discipular es comprometerse con otra persona. Es tomar un compromiso como padre espiritual para guiar a esa persona, para cuidar a esa persona, para acompañar a esa persona, ¿sí? Hay un compromiso de tiempo, ¿sí? Hay un compromiso de nuestra vida, hay un compromiso ético con seguir a esa persona. No es simplemente voy un día, le doy una lección y desaparezco, ¿sí? Discipular es compromiso. Jesús caminó 3 años con aquellos que dijo, estos son mis discípulos, estos son los 12 que yo traigo. Él se comprometió con esos 12 discípulos y caminó con ellos durante 3 años hasta que ellos estaban listos para caminar solos, ¿sí? Así que el primer elemento de discipular bien es comprometerse con otra persona. Otro elemento importante de qué es discipular es ser padre espiritual de otra persona. Y aquí empieza a aparecer el elemento en nuestro grupo pequeño, ¿sí? De enseñar qué es discipular a nuestra gente. Porque yo tengo que empezar a preparar a que todos los que han aceptado a Cristo en mi grupo pequeño se transformen en padres espirituales. Así como una persona va madurando y en un momento se casa y tiene hijos y está capacitado para cuidar a otro, así también las personas que entran en nuestro grupo tienen que primero conocer al Señor, aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, empezar un proceso de crecimiento, pero tienen que llegar al momento en que ellos están listos para ser padre espiritual de otra persona. Esto es lo que nos permite que si hoy somos, por ejemplo, 4 personas en nuestro grupo pequeño y vienen 4 nuevos, ¿sí? Esto no sea una carga de trabajo para el líder donde el líder tiene que atender a 4 personas nuevas, sino que los 4 que estamos en el grupo tenemos que estar preparándonos para que cuando lleguen esos 4 nuevos, cada uno de nosotros sea padre espiritual de otra persona, ¿sí? Y padre, bueno, no vamos a entrar en lo que es ser un padre espiritual, ¿sí? Pero básicamente sabemos que para cuidar a un hijo hay que alimentarlo, hay que cuidarlo, hay que protegerlo, hay que enseñarle, hay que guiarlo,
hay que ponerle límites, hay que ayudarle, ¿sí? Bueno, todos estos elementos tienen que ver con la función de ser un padre espiritual para otra persona. Y tengo que preparar a todos los miembros de mi célula, ¿sí? A que puedan en un momento llegar a ser padres espirituales de otras personas. Puede ser que la mayoría del grupo no llegue a ser un líder de célula, pero sí pueden ser un padre espiritual, ¿sí? Entonces, una persona cuando aprende a ser un padre espiritual, cuidando semanalmente a otro y enseñándole, ¿sí? Ahí me está ayudando muchísimo porque cada persona nueva que pueda venir, él es alguien que va a poder cuidar a esa persona. ¿Qué es discipular? Es ayudar a otra persona a ir subiendo escalones en la vida cristiana, ¿sí? Yo tengo que ver cómo mi discípulo va subiendo escalones, va creciendo en su madurez. Si usted ya vio el material de temas de la Biblia que está dentro del plan Crecer en Misión, usted tiene el material de temas de la Biblia ahí disponible, donde en cada módulo se trabaja un tema y una meta práctica. Por ejemplo, un mes se trabaja la vida devocional y la meta práctica es que esa persona tenga un encuentro diario con Dios donde lee la Biblia y ora. Esa es la meta práctica. Eso es un escalón, ¿sí? Bueno, el tema de la Biblia son 12 módulos donde cada mes voy enseñando algo al discípulo y lo voy haciendo subir de a uno los escalones. A la madurez no se llega pegando un salto de 20 escalones, ¿sí? Se llega aprendiendo de a uno, ¿sí? Y sobre todo aprendiendo metas prácticas. ¿Qué es lo que tengo que hacer con este tema? En el tema de la vida devocional, bueno, tengo que empezar a tener mi tiempo con Dios. En el tema de evangelizar, tengo que empezar a compartir el evangelio cada semana. En el tema de discipulado, tengo que empezar a aprender a cuidar a una persona y enseñarle la Biblia. Siempre cada tema tiene que tener un paso práctico para que sea un escalón de crecimiento. Discipular justamente es esto, es poder ir llevando a estas nuevas personas a ir subiendo los escalones uno a uno hasta que ellos estén capacitados para llevar a otros a subir escalones. Otro elemento de qué es discipular tiene que ver con la compañía, con caminar con el otro, con no ponernos en una posición de maestros superiores, con más conocimiento que el discípulo, sino caminar con ellos. Jesús desde el primer día que llamó a sus discípulos empezó a caminar con ellos. Y caminar significa acompañar, ¿sí? Acompañar en las buenas, acompañar en las malas, acompañar a la práctica, caminar el camino, o sea, ir haciendo cosas juntos para que el otro vaya aprendiendo, ¿sí? No quedarnos en las clases teóricas, sino caminar juntos un camino de aprendizaje. Este acompañar al otro en la práctica es lo que más ayuda a formar nuevos discípulos. Por eso siempre decimos que cuando usted sale a hacer la práctica, ya sea que va a visitar, va a discipular, va a evangelizar, o simplemente sale a caminar por la calle para orar por el barrio y buscar personas que Dios le muestre a las que puede alcanzar, ¿sí? Cualquier ejercicio que usted haga para amar a la gente, lleve a un discípulo con usted. Llévelo porque él va a aprender más mirando que con un manual. Por eso es importante que en el proceso de discipulado siempre lo estemos haciendo con otro al lado, ¿sí? Por eso es que Jesús mandó a los suyos de 2 en 2, es uno de los motivos, porque al caminar con otro nosotros vamos aprendiendo de la otra persona. Bueno, el discipulado tiene que ver con este ejercicio y la mejor manera de empezar a traer un discípulo nuevo a las prácticas cristianas es traerlo con nosotros cuando nosotros salimos a practicar esas disciplinas espirituales. Discipulado personal, ¿sí? ¿Cómo podemos desarrollar este discipulado personal con nuestros discípulos? Bueno, la forma en que Jesús lo hizo es justamente esta, es mostrar que Él era el camino, ¿sí? El camino no era un manual, el camino no era un programa, el camino de formar discípulos no era un seminario, una clase, sino una persona. Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy el que va a modelar delante de ustedes cómo se hace esto. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo en 8 pasos, ¿sí?
seleccionó sus discípulos, estuvo con ellos, les pidió obediencia, les enseñó lo que sabía, enseñó con su ejemplo, les delegó la misión, los aseguró que se entiendan y después esperó que reproduzcan su vida en otras personas. Estos 8 principios de cómo Jesús discipuló, si usted quiere, están desarrollados en un curso que se llama Discipulado Personal, que usted lo puede encontrar en misión.org/CMO. Entra ahí, va a encontrar un botón que dice Discipulado Personal, se registra ahí y ahí usted va a poder aprender los 8 principios, estos 8 principios que tiene aquí, acerca de cómo Jesús formó a sus discípulos. Y simplemente usted va a poder ir y hacer lo mismo con sus discípulos. Esta columna del ministerio del grupo pequeño es clave, ¿sí? Los grupos pequeños crecen porque crecen los discípulos. Si no hay crecimiento de los discípulos, no va a haber fruto, no va a haber fundamento firme en los grupos y no va a haber multiplicación. El requisito básico de un líder de célula es trabajar en discipulado personal. Ya compartí este principio anteriormente y aquí ya lo ponemos como parte básica del trabajo con los grupos pequeños. ¿Y por qué tomamos este requisito de trabajar en discipulado personal para un líder de célula? Bueno, básicamente porque una persona que está trabajando correctamente con otra persona en discipulado personal 1 a 1, ya está, podríamos decir que está la semilla dando un fruto correcto, ¿sí? ¿Y cuál es la semilla? Bueno, evidentemente esta persona ama a Dios, porque hacer discipulado personal no es para alguien que está buscando dinero, ¿no es cierto? Evidentemente ama a Dios, ama a las personas, no solo está queriendo amar a las personas, sino ha sido discipulado, ha aprendido y ahora está en la parte de dar, de querer dar a otros lo que ha aprendido. Si lo hace bien, si cuida correctamente, si lo hace responsablemente, si desarrolla un cuidado donde él puede guiar a una persona desde el momento que acepta a Cristo a que tome una decisión de bautizarse, sumarse a la iglesia, esto es hacer correctamente un proceso de discipulado básico, ¿sí? Si él lo puede guiar en ese camino, evidentemente él tiene la capacidad de cuidar bien a una persona y llevarla al crecimiento, ¿sí? Evidentemente, él tiene la semilla para poder ser un líder. Por supuesto que después hay que ver si él se puede desempeñar igual cuando tiene 10 personas alrededor o 5, ¿sí? Y no solo una. Hay personas que se sienten más cómodas con el discipulado 1 a 1, ¿sí? Y trabajan toda su vida haciéndolo, y de hecho muchos de nosotros sabemos que cuando Dios nos dice, mirá, trabajá con esta persona 1 a 1, es porque evidentemente va a servir la inversión de tiempo con esa persona y esa persona se puede transformar en un multiplicador de discípulos después. Entonces, como primer paso, ver que esta persona trabaja bien en el discipulado personal 1 a 1. Y si lo hace bien, entonces ya lo puedo empezar a capacitar y preparar para que él pueda atender más de una persona. Ahora, el otro extremo, si esta persona no puede cuidar bien a una persona, hacemos un daño a la iglesia si yo lo pongo a cuidar 3, 5 o 10 personas, ¿sí? Porque evidentemente es porque está queriendo tener un espacio de liderazgo, de poder, de dirigir un grupo, que es algo que para muchos es como subir un nivel en la iglesia, pero él no ha mostrado la humildad, el trabajo, el compromiso, el acompañar, el ser un padre para alguien, todo eso que vimos antes que es ser un buen discípulo, ¿sí? Y cómo se discipula correctamente, él no lo tiene, ¿tá? Entonces hago mal en ponerlo al frente de un grupo de personas a cuidar. Así que aquí tenemos una forma bien simple de cómo saber si tengo una persona en mi grupo que está empezando a ser un posible líder de célula, porque la podría colocar como aprendiz para que empiece a aprender todo lo que tiene que ver con el trabajo de liderazgo y en el momento que esté lista, entonces darle un grupo a cuidar, ¿sí? Entonces,
continuamos con esta columna del Ministerio de Grupos Pequeños, que es el discipulado personal. La importancia de hacer un informe de discipulado, ¿sí? La importancia de que toda persona que esté discipulando a alguien informe, ¿sí? Informe a su líder, informe al pastor, informe al supervisor, lo que cada iglesia tenga, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de informar? ¿Sí? En primer lugar, rendir cuentas de lo que estamos haciendo dentro del cuerpo de Cristo. El cuerpo justamente no somos todos miembros que estamos desconectados, ¿sí? Nuestro cuerpo humano está conectado a través de un miembro con otro, ¿sí? Todos obedecemos la cabeza y todos de alguna manera trabajamos para lo mismo, ¿sí? Entonces, rendir cuentas significa que yo me pongo al servicio, ¿sí?, de la edificación de la iglesia. No estoy trabajando para mí, no estoy trabajando individualmente, no estoy haciendo un trabajo que los demás no van a conocer. Entonces, rendir cuenta de lo que voy haciendo en el cuerpo de Cristo me va preparando, ¿sí?, para hacer un ejercicio sano de ser parte de un equipo, ¿sí? La iglesia es un cuerpo. Equipo y cuerpo son dos palabras diferentes. En algunas cosas son similares y en otras se diferencian. Pero lo cierto es que entre todos vamos a hacer un trabajo y este ejercicio de rendir cuentas también ya me empieza a mostrar si esta persona el día de mañana puede tener un grupo a su cargo y rendirme cuentas del grupo, ¿sí? Hace unos días atrás recibí una consulta de un pastor que tenía un problema con un líder de célula que, claro, como le estaba yendo bien y estaba creciendo, el pastor quería que le informe y él no quería informarle cómo iba con su grupo, ¿sí? Entonces, yo le pregunté al pastor, le digo, bueno, es que se supone que una persona aprende a rendir cuentas ya desde que empieza a ser discipulado. Y no, en mi iglesia no. Y bueno, ahí está el problema. Cuando uno deja espacios donde informar no es importante, ¿sí?, empieza a dar la idea contraria a equipo, la idea contraria a cuerpo. Empiezo a dar la idea de que el trabajo individual está bien hecho, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a informar lo que hacemos, rendimos cuenta, trabajamos en equipo, mejoramos el trabajo que hacemos, porque si yo no informo lo que hago, ¿cómo sé que lo estoy haciendo bien? ¿Sí? Por eso a mí me gustan mucho los informes orales, ¿sí? Nosotros nos reunimos ayer, por ejemplo, con nuestro equipo de trabajo, los que estamos trabajando con personas, y cada uno cuenta cómo le fue, y uno va detectando cosas y puede ir señalando mejoras, y puede señalar peligros, y puede festejar victorias, ¿sí? Ahora, si no hay informe, no podemos ayudar a mejorar el trabajo, ¿sí? Y finalmente, informar ayuda a supervisar el cuidado de las personas, ¿sí? Porque si yo, por ejemplo, empiezo a discipular y soy nuevo en esto, entonces empiezo mi discipulado, a las 2 semanas lo dejo, ¿sí?, y no voy a discipular más a la persona. Si yo tengo la responsabilidad de informar, entonces mi líder o mi pastor se van a enterar de que esta persona no está siendo más visitada, van a poder buscar otro que haga el discipulado, van a poder ver por qué yo dejé de discipular, ¿sí? Van a poder cuidar, supervisar el cuidado de la gente, ¿sí?, si reciben los informes. Ahora, si no hay informe, el pastor no se entera si el nuevo está cuidado o no cuidado, si yo lo disipulo una vez por semana, si lo disipulo una vez por mes, ¿sí? Entonces, los informes de discipulado que recogemos cada semana son un termómetro de la vida de la iglesia. Cuando nosotros sabemos, tengo 10 personas en mi grupo, ¿sí?, y las personas me informan, yo estoy discipulando a este, yo estoy discipulando a aquel, yo estoy evangelizando al otro. Esos informes de trabajo con la gente es el termómetro de la vida de la iglesia. Eso me dice cuántas personas están en el campo de la acción, de la obediencia, cuántos están amando a la gente realmente, cuántos son estables en ese trabajo y cuántos son emocionales, un día lo hacen, otro día no lo hacen, ¿sí? Todo eso es información que viene si yo le enseño a mi gente a informar, ¿sí?, el trabajo que hacen con las personas. Trabajo en equipo, ¿sí?, otra de las columnas importantes dentro del ministerio. Hay muchos equipos en la Biblia, aquí tienen ejemplos, después los pueden leer tranquilos ustedes.
Moisés formó un equipo, Nehemías formó un equipo, Jesús formó equipos, varios, uno de 12, otro de 70, otro de 120. Pablo formó equipos, ahí tienen las citas. La iglesia de Antioquía formó equipos para hacer obra misionera. Dios formó equipos en la iglesia con distintas funciones para atender las distintas zonas de edificación que necesita la iglesia. Por lo tanto, trabajar en equipos e ir formando equipos, cada grupo, cada 2 o 3 reunidos en su nombre son un equipo, ¿sí? Tenemos que verlo así y ver que cada uno de esos grupos puede realmente desarrollar trabajo de equipo y de cuerpo y traer crecimiento a la iglesia. Por eso, si empezamos a ayudar a nuestra gente a trabajar en equipo, vamos a lograr mucho más que si simplemente tenemos personas trabajando en forma individual, ¿sí? La importancia de un equipo. Vamos a ver algunas herramientas que nos ayudan a llevar a la gente a trabajar en equipo, ¿sí? En primer lugar, asignar un trabajo al equipo. Es importante que la persona que va a realizar un trabajo sepa lo que tiene que hacer, tenga una descripción escrita de lo que tiene que hacer. Esto le ayuda, la guía, le da seguridad, ¿sí? Sabe que eso es lo que se espera de él y se puede poner a trabajar. El segundo aspecto en un equipo es que lo tengo que motivar, animar y apoyar y desafiarlo continuamente a avanzar, a arriesgarse, a intentar, a probar diferentes cosas. Para esto me tengo que encontrar regularmente con ese equipo. Por eso es ideal, cuando hablamos de entrenamiento de líderes, hablamos de día de práctica, hablamos de que hay un día en que nos tenemos que reunir a salir a trabajar y ese mismo día también nos vamos a sentar a rendirnos cuentas del trabajo que hicimos. ¿Sí? Esto es clave, primero para que el trabajo se desarrolle, se ejecute, ¿sí? Justamente en la sesión siguiente voy a hablar con los pastores acerca de la importancia de ejecutar, ¿sí? Porque si no se ejecuta el ministerio, no hay fruto, ¿tá? Yo les animo a que cuando subamos a la página en misión.org/pastores, donde están todos los videos de capacitación, aunque usted sea líder de célula, vaya y mire ese video de esta semana semana 2, ¿sí? Proceso 9, semana 2, mire ese video de ejecución. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos un momento en la semana, un día de práctica en que ejecutamos el trabajo, entonces vamos a estar dejando el trabajo a la espontaneidad de las personas, ¿sí? Y es verdad que hay personas que espontáneamente hacen el trabajo, pero el 80% de la gente necesita, ¿sí?, ser encuadrada para hacer el trabajo. ¿Sí? No es que no lo quieren hacer, necesitan la ayuda, ¿sí? De decirle, lo hacemos tal día, a tal hora, vamos juntos, lo hacemos, y entonces ahí sí responden, ¿sí? Tercero, demuestre que está al tanto de lo que va pasando. Marque el tiempo de trabajo de ese equipo, la fecha de realización de los trabajos y supervise cómo va ese trabajo, ¿sí? No lo mire de lejos. Yo, por ejemplo, estamos plantando una iglesia aquí en el barrio de Atocha, empezamos hace unos meses, ¿sí? Y todos los martes a las 19 horas nos juntamos. Yo hago la práctica el martes a la tarde y a las 19 me junto con todos los que están practicando para ver cómo lo están haciendo. Cada uno rinde cuentas de cómo está haciendo su trabajo con las personas, ¿sí? Cómo está discipulando, cómo está teniendo una célula, una tripleta, un evangelismo, una visita simplemente, un acto de servicio, pero ahí tenemos un cuadro completo de lo que entre todos como iglesia estamos haciendo. Entonces, demostrar que estamos al tanto de lo que pasa, saber cuántas personas afectamos cada semana, es como un termómetro que ayuda a los equipos a mantenerse en el trabajo. Y este encuentro también hay que ayudarlo para corregir, ¿sí? Hay que usar la comunicación, nunca destruir la dignidad de una persona marcándole cosas malas, pero sí ayudarle a corregir aspectos, porque si no, no va a poder hacer su trabajo, ¿sí? Y ahí está nuestra función como líderes dentro del grupo pequeño, de poder ayudarle a corregir la manera en que trabaja. La manera más directa de poder llevar a nuestro grupo a trabajar es colocar un día de práctica y juntos salir a trabajar de 2 en 2 en el barrio donde queremos hacer crecer nuestro grupo pequeño.
Estamos entonces en la columna de equipos. ¿Por qué es necesario un equipo para realizar la obra de Dios? ¿Sí? En primer lugar, para reconocer los múltiples regalos espirituales dados por Dios a la iglesia. Las personas diferentes localizan personas diferentes. Las personas diferentes pueden atender de manera diferente a las personas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros reconocemos que Dios tiene diferentes personas para diferentes tareas y funciones, eso solo puede unirse dentro de un trabajo en equipo, ¿no? Una persona no puede alcanzar a todas. Cada uno de nosotros tiene capacidad para alcanzar distintos tipos de personas, ¿sí? Entonces, cuanto más personas se sumen al trabajo unido, más personas nosotros podemos llegar a alcanzar como cuerpo de Cristo. Tercero, un equipo puede realizar tareas que una persona sola ni siquiera puede soñar, ¿sí? Ni siquiera puede soñar. Por ejemplo, una persona que va a hacer un trabajo de plantación y lo va a hacer solo, o quiere iniciar un proceso de crecimiento y lo va a hacer solo, bueno, va a tener un radio de alcance muy pequeño, ¿sí? En vez, si él forma un equipo, convoca personas, las invita para trabajar juntas y empiezan a trabajar juntas, por más que sean nuevos cristianos, por más que sean personas nuevas en la fe, ¿sí? Jesús empezó a hacer la obra del ministerio caminando con personas que había elegido el día anterior. Sin embargo, el otro día ya estaba evangelizando, discipulando, sirviendo a la gente, y sus discípulos estaban con él y estaban viendo y estaban trabajando juntos ya. Entonces, necesitamos ir armando equipos, ¿sí? Que nuestro grupo pequeño sean pequeños equipos de trabajo de 2 o 3 personas para que cada uno haga su trabajo de acuerdo a cómo Dios lo guía, de acuerdo a los dones que tiene, y entonces el grupo va a poder lograr mucho más que lo que un solo líder puede lograr trabajar. Esta columna de los equipos, evidentemente, nos ayuda a pensar en que podemos involucrar a la gente en el ministerio, ¿sí? Estamos construyendo un equipo para realizar ministerio. Y este principio es importante porque trabajar en equipo nos impide ir para el camino del egoísmo, ir para el camino de equivocarnos porque tomamos decisiones solos. Trabajar en equipo nos enseña a ser fieles y responsables ante los demás, ¿sí? Por lo tanto, yo le recomiendo nunca agarre un trabajo solo, ¿sí? Por lo menos ore para que Dios le dé un compañero, lo pueda hacer entre 2 personas, ¿sí? Y puedan empezar a apoyarse unos a otros. Es demasiada la carga de querer llevar un trabajo uno solo, ¿sí? Jesús mandó a los suyos de 2 en 2 justamente para que la carga la lleven entre 2. Y cuantas más personas podemos involucrar, mejor, ¿sí? Porque evidentemente el ejercicio de que todos tengan lugar va a dar un mejor resultado en el ministerio. Estamos entonces en las columnas del ministerio que nos ayudan a cada uno de nosotros, ¿sí? A ir avanzando en nuestro trabajo de grupos pequeños, ¿sí? Vamos a ver ahora lo que tiene que ver con metas. Los mejores líderes siempre tienen un curso planificado, metas determinadas y objetivos escritos. Es muy difícil encontrar una historia de algo realizado sin que haya un líder que haya orado, planificado, colocado un objetivo, ¿sí? Nehemías es un ejemplo, pero hay muchos más. Estas personas tienen en mente la dirección que quieren seguir y comprenden que para lograr un objetivo final tienen que ir alcanzando metas específicas. Esto significa que el líder tiene que tener la capacidad de establecer esos objetivos que quiere alcanzar. ¿Qué es lo que estás tratando de alcanzar esta semana, este mes, este año, estos 5 años con tu trabajo? ¿Sí? Tener claridad acerca de las metas que queremos alcanzar nosotros y el grupo que estamos liderando. Vos podés estar liderando una tripleta, un grupo pequeño, una iglesia, un ministerio. Lo que estés liderando requiere, ¿sí?, tener la capacidad de establecer objetivos claros para cada etapa del trabajo, y si nosotros podemos trasladar esto al equipo, el equipo va a ver ese objetivo como algo en común
que queremos alcanzar y vamos a caminar juntos a poder alcanzar esos objetivos. Esto es muy importante dentro del área de liderazgo porque nos prepara para alcanzar metas, ¿sí? La planificación, en resumen, es el establecimiento de metas, la definición de ellas y el desarrollo del plan de acción para lograrlas. Entre estas metas tiene que haber algunas de largo plazo, otras intermedias y otras de corto plazo. Tienen que ser alcanzables dentro de un tiempo, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta que sin tener metas, el proceso para llegar al logro esperado se convierte en una operación sin dirección y va a hacer que malgastemos el tiempo. Cuando un barco no tiene el puerto a donde quiere llegar, va a empezar a dar vueltas para un lugar y para el otro. Tener una meta, un objetivo, es como tener el destino definido, ¿sí? Y esto me ayuda a definir cuál es el camino, qué camino tengo que recorrer para llegar allá, ¿sí? Bueno, este elemento de dar planificación, dirección y objetivo al que estamos tratando de llegar, lo debe realizar el líder. ¿Cuál es el objetivo, la meta que estás colocando delante de tu grupo pequeño? ¿Sí? Puede haber metas para cada persona, puede haber metas para el grupo, puede haber metas para una iglesia. Lo cierto es que las metas son como el norte, ¿sí? Que nos marca hacia dónde vamos y que nos ayuda, primero, a delinear el camino. Segundo, a saber si estamos avanzando en el camino. Y tercero, a tomar las decisiones para llegar en algún momento a ese destino que nos hemos marcado. Aquí está la importancia de las metas y la planificación en el trabajo de los grupos pequeños. Entonces veamos algunos ejemplos de esta columna, ¿sí? Metas para una iglesia, por ejemplo. La fecha en que vamos a comenzar los grupos pequeños. Esto podría ser una meta. Preparar a la iglesia, hablar sobre valores, sobre discipulado, sobre evangelismo, sobre la base bíblica de las células. Preparar y decir, bueno, en tal fecha vamos a empezar la célula, buscar los líderes, ver quiénes están discipulando para que me sirvan como líderes de célula, empezar a ver qué hogares tengo disponibles para abrir, qué personas quieren abrir su hogar, ¿sí? Definir la fecha en que vamos a comenzar ese trabajo con las células. La cantidad de células con la que vamos a empezar. Evidentemente esto es una combinación de cuántos líderes tengo disponibles, cuántos hogares tengo disponibles, cuántos aprendices tengo disponibles, ¿sí? La cantidad de células que vamos a tener en un año, por fe. ¿Qué es lo que estamos proyectando? Estamos empezando a trabajar. ¿Cuántos líderes vamos a trabajar semanalmente? ¿Cuántos vamos a practicar realmente el evangelismo y el discipulado durante este año? Bueno, en base a ese grupo que empieza, nosotros podemos poner una cantidad de células que podemos abrir, ¿sí? Y una cantidad de células que podemos multiplicar en el año. El número de personas que vamos a estar en células en este año. ¿Cuántas personas te gustaría tener reunidas entre todas las células de tu iglesia? Nosotros empezamos hace unos meses a trabajar con la plantación de iglesias aquí y ya tenemos casi unas 30 personas con las cuales estamos trabajando en células en este año. Estamos en el mes de abril, en el día 20, y ya hemos alcanzado el número de tener unas 30 personas relacionadas en forma estable con los grupos pequeños, con el trabajo con la gente, ¿sí? El número de líderes que vamos a tener en este año. ¿Vamos a ser los mismos líderes? Arrancamos, por ejemplo, con 6 líderes el trabajo, ¿sí? ¿Cuántos queremos tener este año? Si quiero tener el doble, cada uno ya tiene que estar trabajando con uno. O sea, elegir un discípulo y empezar a trabajar con él para formarlo como líder, para que por lo menos en el mes 6 o en el mes 9 él empiece a trabajar como líder y lleguemos al año, a fin de año, con el doble de líderes. ¿Estás trabajando con alguien para que sea un líder de célula? Todos estos son ejemplos de cómo nosotros podemos poner metas prácticas delante de nosotros que nos van a ayudar a caminar en esa dirección, a evaluar cada semana el trabajo y a ver realmente qué cosas tenemos que ir corrigiendo para que esa meta pueda ser alcanzable. Vamos llegando al final y aquí tenemos 2 metas claras para nuestro grupo pequeño, nuestro grupo de casa, ¿sí? Los 2 objetivos que tiene un grupo pequeño, que son cuidar a los miembros
y alcanzar a los que no conocen a Jesús. Dos objetivos bien claros. Si le pongo número, evidentemente yo tengo un objetivo perfecto, ¿sí? Pero como grupo yo podría poner el objetivo para cada grupo pequeño que se abre, que ese grupo se pueda duplicar, ¿sí? Si arranca con 3, que sean 6, si arranca con 5, que sean 10, si empieza con 6, que sean 12, que se duplique entre 6 y 12 meses, o sea, entre 6 meses y un año, que ese grupo se pueda duplicar. Eso es una meta sana, saludable y posible para cualquier grupo pequeño que empieza, ¿sí? ¿Por qué? Porque está basada en que esperamos que cada cristiano de ese grupo se transforme en alguien que, si tiene a Cristo, como leímos recién, si él está unido a Cristo y Cristo está en él, tiene que dar fruto. Eso quiere decir que él puede ganar una persona para Cristo, discipularla y traerla al grupo. Y ese es nuestro trabajo como líderes, ¿sí? Nuestro trabajo como líderes justamente es ayudar a cada miembro a que aprenda a cuidar a los miembros del grupo y aprenda a alcanzar a los que no conocen a Jesús. Si podemos involucrar a todo nuestro grupo pequeño en estos dos ejercicios, que detrás de estas palabras, cuidar y alcanzar, está el discipulado y el evangelismo, ¿sí? Nosotros vamos a tener un grupo activo cada semana y vamos a poder evaluar el trabajo cada semana y seguramente vamos a poder ver el fruto de este grupo duplicado en 6 meses o en un año.